Listo, ahora sí. Buenas noches. Alitzakaila, la palaikiwan, imano la mikaikayanki, Alitzakaila. Noga kushikushilami, yapai gamkunawan tinkur, shongopis, kushikuru, ya, taiga, kuiga, noga, nanjunaga, yapai kita, yashayki, ari, alibishakamusanki, kayachakunama. Kayachanachoga, kanan yapakuykansi, yarpaykansi, imanomi chawpin quechuancita, yachakushwan, imanomi nogansi, yachay wasikunacho, shumaq yachachinsiman. Itzanga, lapantsimi, yachachikoq mayinsi karga, imaykikunatapis, shumaq llakipansi, mana shumaq ruraptinsi. Chay hapuymi, noga wata, kayan watapita, Nergam, quechuancita shumaq yachachishun, lapan yachay masinsikunata. Chaymi, kanan hunaga galaykuykansi, yapay kay quechuancita yachakuyta. Lapayki, kayma shumaq yaykamuptikiga, noga kushimi galaykamushaq, kay yachakuynincita. Yarparkushun, gelligayga, manami rimaynolazo. Chayta imaypis yarparkushun. Chay hapuymi, noganti quechuancitaga, mananami unaykunano, noganti yachakushwan, rimaylata, kanan hunaga, o kanan watakunaga, lapan yachachikoqkuna, shumaq yachakunman, ñawinchayta, qillqayta, rimayta, chay kimsakunata aw, chay currículo nacional de educación básica nishgan, chaykunaga, chaykunatami qillqaraykachin. Chaychomi kaykan, noganchik imatami yachakushwan. Chay hapuymi lapaykita, kananpita galarkushun, kay quechuancita, shumaq yachakunanchipaq, shumaq qillqarkunanchipaq, shumaq ñawincharkunanchipaq, shumaq rimananchipaq. Wakinkunaqa niyan, chay quechuataqa no ya yachanami. Chaytaqa hanan rimarkupte, chay tupukuqkunapis nimatapis nimanganatsu. Shumaq churarkamanga, chay ishkay chunka yupanata. Chaynomi ninsi, aw. Wakinkunaqa ninsi yachachikuqkuna. Noganchik kananga, quechuata yachakushun. Nikurpis, chaylacho mana ushakanmanchu. Kanan watakunaqa, gamkuna musyayankimi, aw, qamkunami rikayanki. Imano kunami lapan yachakuqkuna, kananga quechuata yachakuyaykan. Lapan. Chay hapuyga, noganti pues, yachakushwan quechuancita, nirkurpis. Chayta aypachishwan, kay noganti yachachikuq kashgantino, imaykikunatapis manakamushganti, chay currículo nacional de educación básica nishgan, chay perfil yachakuqkunapa nishgan, chay imaykikunatapis noganti yachakushwan. Chay hapuyga, lapaykita, nogane, alli shamuyniki, kananga galaykuykansi, yachachikuq ninchikunawan, shumaq yachachita. Chay raykumi lapaykita noga manarkamushayki, lapaykita ni ashayki yachakuqkuna, sakay, hunaq quechuantita shumaq yachakurta munarga, rasla yaykamushun. Chawraga, chaylatami rimarkamuwa galaykunapaq, kananga, chawraga, rimarkamushaq castellano shimicho, ima nishgatapis shumaq yachakuyanaykipaq. Itzanga wilarkushayki, kay yachanaga, churakaykan, YouTube nishgancho, chay noganti apachinanchipaq, chay Facebook nishwanpapis, shumaq churakananpaq, nirkur mana qonqakananchipaq, nirkur imatapis yachakuyta munarga, shumaq yarpachikunanchipaq. Muy bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes. De verdad, me da mucha alegría poder volvernos a encontrar después de unos casi 5 meses. No hemos tenido la oportunidad ya de compartir y estamos dejando de lado este tema,
pero hay una obligación social de parte mía, también de parte de ustedes, uno que es revalorar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y aparte de ello, lo que nos une, estimados colegas, es el tema de que hoy en día, si nosotros queremos laborar en una institución educativa EIB, como requisito mínimo tenemos que tener pues el dominio de lenguas originarias. Y razón por la cual mi persona juntamente con Chaupi Quechua de la maestra Elizabeth, estamos promoviendo este aprendizaje, estas enseñanzas con cada uno de ustedes para que puedan ir fomentando y sobre todo ir promoviendo estos aprendizajes con respecto al quechua. Ustedes saben que año tras año hemos venido trabajando en grupos cerrados, razón por la cual en este año estamos abriéndonos un poquito más para ir difundiendo nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza del quechua y con las características que siempre nosotros hemos tratado de incluir un aprendizaje de calidad. Ustedes saben que cuando ya entramos al curso de Lenin, el aprendizaje es mutuo, es vivencial y sobre todo divertido. Ya no lo digo yo, muchos de ustedes lo han dicho. Muchos colegas que han ido participando en el grupo de estudios. Recuerden que éramos muy cerraditos, no nos abríamos mucho y hemos tenido pues buenos resultados. Del 100% de los que han participado, un 90% ha obtenido pues un nivel satisfactorio y considerable como nosotros le hemos ido preparando a cada uno de ustedes. Entonces, estimados colegas, yo les doy la bienvenida a este curso virtual y esperando pues que todos podamos participar de manera frecuente. La idea es que todos participemos, la idea es que todos empecemos por participar de manera activa, porque si nosotros vamos a participar esporádicamente, estimados colegas, no vamos a poder aprender el quechua. Nosotros vamos a ir dando algunas clases de manera gratuita para que ustedes puedan ir familiarizándose, puedan ir viendo nuestra metodología y luego, pues, si desea profundizar más su aprendizaje, nosotros vamos a estar listos y prestos y sobre todo agradecido para que ustedes puedan participar en este curso virtual. Recuerden, estimados colegas, estas sesiones que vienen, estas dos sesiones entre hoy y el día miércoles, son sesiones generales, son sesiones que un docente debe tener claro todo lo que en realidad debemos conocer con respecto a lo que es el quechua. Cualquier variante del quechua, ya sea central, sureño, norteño, inclusive el quichua, que es el amazónico, también tiene las mismas características. Entonces nosotros debemos partir por ahí, haciendo conocer a todos nuestros colegas qué es lo que en realidad busca, pues, esta enseñanza. Aparte de eso, tenemos que ir haciendo conocer a cada uno de ustedes cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro propósito. Recuerden que todavía la evaluación oral va a ser en agosto, ya la evaluación oral es en agosto y la evaluación escrita es en octubre. Mira, tenemos tiempo suficiente para ir perfilando y sobre todo para ir aprendiendo. Si nosotros queremos ponerle ganas y queremos aprender el quechua, estimados colegas, en 4 meses vamos a tener un éxito rotundo, pero siempre y cuando nosotros participamos, pues, de manera activa. Pero si vamos a participar una semana sí, en una semana no, eso no va a garantizar tu aprendizaje. Razón por la cual yo hago la invitación y sobre todo el compromiso de cada uno de nosotros para poder participar en el curso. Estimado docente, usted me dice, profesor, yo quiero capacitarme, pero la situación económica no me permite, simplemente nos los dicen, nos los mencionan, eso es, entre colegas estamos para apoyarnos y nosotros les damos las becas, pero con el compromiso de que ustedes participan de manera permanente, de manera continua, porque eso es lo que nosotros queremos garantizar, que ustedes tengan un buen aprendizaje. Estimados colegas, me he pasado casi 15 minutos volviéndonos a reencontrar, conversando con cada uno de ustedes, kushi kushi la pai kuantin kukayar, saino mi rima kuipis mishki mishki la galay con. Entonces, estimados colegas, hemos iniciado nuestro aprendizaje. Espero pues contar con cada uno de ustedes en las sesiones próximas. Recuerden, tenemos un reto. El reto inmediato es pues aprender primero lo básico, ¿ya? Primero lo básico en estas sesiones que nosotros estamos programando y ya luego más adelante vamos a ir pues considerando algunas sesiones con respecto a la evaluación.
Si nosotros no tenemos las bases sólidas, estimados colegas, va a ser por gusto que nosotros los entrenemos para el tema de la evaluación. Nosotros el año pasado lo hemos chuntado toda, si acaso, toda la evaluación que hemos ido haciendo, todos los modelos que hemos ido considerando, los simulacros y todo ello, de una u otra forma ha estado muy ligado a todo lo que se ha trabajado. Por eso es que muchos docentes, a pesar que no tenían estudios, no tenían dominio, perdón, de lengua, de nuestra lengua quechua, muchos de ellos han aprobado simplemente por las estrategias que nosotros les hemos ido dando en el curso. Pero eso es para el final, pues eso es el último recurso que nosotros vamos a considerar, porque antes de ello nosotros tenemos que ir aprendiendo para que esto sea permanente, para que no sea solamente para el examen, sino para que esto ya sea frecuente. Recuerden que en el presente año las instituciones educativas E y B están ingresando a una evaluación como compromiso de desempeño. Y eso quiere decir que los especialistas de las diferentes UGELs les van a ir haciendo seguimiento acerca del dominio. Mira, ese es el primer paso para ir viendo cómo nuestros docentes, si en verdad se encuentran capacitados o no, y esto va pues ir viéndose y progresivamente se va a ir tomando algunas decisiones, porque recordemos que muchos de nuestros colegas han ido ingresando a la carrera pública magisterial sin tener el dominio del quechua. Entonces, este es el primer paso. En el presente año ustedes saben que hay un compromiso de desempeño, monitoreo y asistencia técnica a las instituciones educativas E y B. ¿Y qué quiere decir eso? Que todas las UGELs van a estar desesperados porque tú tienes que ir haciendo tus clases en lengua originaria dependiendo el horario que usted está planificando. Entonces, en este año no vamos a tener la libertad de gozar, pues como los años anteriores, bueno, ya me adjudiqué, ya estoy nombrado, acá termina todo y me olvido de la lengua originaria. Ya no, porque ahora se viene un monitoreo y ese monitoreo es con compromiso de desempeño. ¿Qué quiere decir eso? Que van a revisar el uso de los cuadernos de trabajo, el uso de los textos escolares en lengua originaria. Aparte de ello, con una ficha van a ir verificando tu desempeño, pues cuál es tu nivel de dominio. Y si tú te has o has logrado el ingreso a la carrera pública magisterial con una constancia que quizás tenías un dominio mínimo, entonces también te van a ir evaluando y van a ir sentando algunos antecedentes para que en un posterior se tome algunas medidas y bueno, empiecen a ir regulando ese tema. Entonces, este tema de ley B, estimados colegas, está un poquito fuerte. Nosotros sabemos y teníamos la esperanza, muchos de nosotros, que en algún momento se termine. Pero ustedes saben que la columna vertebral de la resolución ministerial 501 está bastante enfático en el tema de lo que es la interculturalidad. Y esto es parte de la interculturalidad. Entonces, en todo momento nos lo recuerdan, interculturalidad, interculturalidad, interculturalidad. En todo momento. En la 501 ustedes han hecho el análisis, aparte de los aprendizajes y el bienestar social, en todo momento nos hablan de interculturalidad y la inclusión social. Entonces, estimados colegas, no hay motivo, no hay razón para no dejar de seguir aprendiendo. Bien, entonces ahora sí empezamos a lo que hemos venido, ¿les parece? Pero antes quisiera verlo cuántos están. A ver, proyectamos nuestras cámaras, al igual que el profe. A ver, vamos a ver, por favor, proyectamos nuestras cámaras como saludo, para ir conociéndoles, ¿ya? Porque después cuando me saludan por la calle, profe Lenin, ¿cómo estás? Y yo digo, ay, debe ser mi alumna, ¿no? En cambio, si les veo por lo menos, pues, sí, ella es mi alumna en tal lugar de visto, ¿eh? A ver, vamos, ¿quién dice yo? Active su cámara, por favor. Sin miedo al éxito. Nosotros no publicamos. Ya, muy bien, un gusto, estimado amigo Percy, Xiaomi. ¿Quién está con Xiaomi? Maestro, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien, un gusto. Muy bien, Calixta, Isabel, Judith, Mari, excelente, excelente. Marcia, muy bien, Sofía, excelente, muy bien. Hay algunas anécdotas de la evaluación del año pasado. Luz, ¿qué tal? Un gusto poderlo conocer. Bueno, con muchos de ustedes volvernos a reencontrar, ¿verdad? ¿Me confirman si mi audio está bien? Si está bien, continúo, ¿sí? Vamos. ¿Todo bien? Excelente, muy bien, Marcia, muy bien, muy bien, excelente. Ahora sí, estimados colegas, todos tienen la presentación que les compartí. Ya todos tienen la presentación que les compartí y por lo tanto les voy a solicitar, estimados colegas, que todos, por favor, impriman, ¿ya? Impriman ese material o en todo caso, podríamos ir sacando lápiz y papel, porque si nosotros en estas dos sesiones aprendemos toda la parte teórica del quechua, lo demás viene
como de por sí, ¿ya? De por sí nada más. Estas dos clases para mí son muy interesantes, muy importantes, razón por la cual yo hago que estas clases sean de manera gratuita. Si tú, por ejemplo, en estas clases captas la idea del quechua, entonces de manera autónoma también ya te puedes ir preparando, ya te puedes ir preparando con los textos escolares que hay del ministerio y sé que lo vas a lograr. Pero en estos 2 días que vamos a tener, les voy a pedir, por favor, que todos estemos súper, súper atentos, ¿ya? Y si no hemos estado atentos, en algún momento se nos ha pasado, profe, vuelvan y me piden, por favor, que los explique nuevamente. Entonces, ahora sí voy a compartir, estimado colega. Para ello voy a presentar en este caso a nuestro material de Chaupi Quechua, apuntes de campo por Lenin Roy Ramos Corne. Mi nombre es Lenin Roy Ramos Corne, para muchos que no me conocen todavía, y para los que me conocen, bueno, pues ustedes ya saben de la metodología que voy aplicando y siempre tratamos de innovar. Muy bien, de una u otra forma, la inteligencia artificial tiene que llegar también a nuestro curso, ¿ya? Así que estamos entrando con todo. Y ya nuestras experiencias, nuestros aportes de muchos de ustedes, siempre vamos a estar a la vanguardia. Por si acaso, a los que van quedándose ahí, mira, estamos presentando a través de YouTube, ¿ya? Aquí está nuestro canal. Y como no lo estamos compartiendo, de muchos todavía no lo están viendo, ¿ya? Pero lo voy a compartir en el grupo de Chaupi Quechua para que ustedes puedan, en este caso, estimados colegas, visualizar cuando ustedes consideren que es necesario, ¿ya? Entonces lo voy a considerar aquí, por favor. ¿Dónde está? Ya está. Muy bien. Ya, listo. Compartí en el grupo de WhatsApp. No sé si se logró. Por favor, me confirman. Listo, ahora sí, volvemos a nuestro material. Bien, entonces todos atentos, vamos, todos listos, prestos. Listo, muy bien. Buenas noches, buenas noches. Excelente. Bien, hablar de quechua central, ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros, estimados colegas, trabajamos ya el quechua central. No tenemos que ir limitándonos solamente al quechua huanqueño, al quechua ancashino, al quechua de Pasco, al quechua chanca, no. Todos vamos integrando ya al quechua central. Huánuco, Ancash, Lima provincias, Pasco, parte de La Libertad, en este caso la provincia de Patás. Tenemos también nuestros hermanos de Junín, parte de Junín, Huancavelica. Mira, son muchas regiones que nosotros pertenecemos al quechua central. Yo voy a trabajar exclusivamente lo que es el quechua central, ¿ya? Eso quiero que entiendan y lo tengamos claro. Entonces, el quechua central, estimados colegas, abarca todas las regiones que yo les he ido mencionando. Y por lo tanto, nosotros debemos tener en claro, estimados colegas, cómo debemos ir considerando cada una de las particularidades que va existiendo en cada una de las regiones. Por ejemplo, yo estoy hablando pues al estilo vacino, ¿no? Porque yo soy de Ovas. Pero hay muchos colegas, por ejemplo, que algunas palabras lo van a mencionar y lo van a conceptualizar de distinto modo. Pero eso va a ser considerado como parte de la diversidad. No se olviden, parte de la diversidad. No es que ese quechua es muy distinto. Por ejemplo, el día viernes nosotros teníamos una movilización por el buen inicio del año escolar. Estimados colegas, he visto un material muy hermoso que han ido elaborando el tema de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Y por ahí, pues, un profe se me acerca y me dice, profesor, pues este quechua no es de Huánuco, este quechua es sureño, ¿eh? Entonces yo le dije, mira, a ver, ven, profe, vamos, te voy a explicar un poquito. Bueno, como ustedes sabrán,
Por ahora no estoy en el tema IB, pero sin embargo, mi corazoncito me llama pues para el tema IB. Profe, te voy a explicar, mira. A ver, ¿qué palabra no entiendes aquí? Y por ahí pues el profe apuntaba la palabra ñawinchay, ñawinchay. Esto no sé qué cosa será. Y bueno, yo también desde mi experiencia, le comento, mira, estimado docente, lo que sucede es que muchas palabras que nosotros no lo practicamos ya se han ido perdiendo con el tiempo. Por ejemplo, en mi pueblo, antes que yo aprenda el quechua, yo decía lishun. O sea, ¿qué estaba haciendo? Mezclando castellano con quechua, ¿no? Y hay algunas palabras que se han quedado así, pues, se han quedado así. Y siempre he ido viendo qué palabras han sufrido pues una refonalización o qué palabras se están recuperando. Y el tema del ñahuincha, y estimados colegas, no es una palabra refonalizada, es una palabra que se ha utilizado desde muchos tiempos atrás. Por ejemplo, en la localidad de Huacaibambo, una niñita de 8 años que te diga, no ñahuincha y te manda millechatsu. Entonces, en su subconsciente, en su forma de expresar, sus abuelos, sus padres, siempre han ido mencionando esa palabra ñahuinchay. Pero en otras localidades se han ido perdiendo pues esas palabras. Nosotros, desde el estudio, porque ustedes también, estimados colegas, recuerdan que ahora nosotros estamos aprendiendo el quechua. No es que muchos de nosotros solamente nos estamos basando a nuestra experiencia. Entonces, cuando nosotros aprendemos el quechua, nosotros ya estamos haciendo como un objeto de estudio. Y muchas de las palabras que nosotros estamos aprendiendo aquí, nuestros padres, nuestros abuelos, no lo pronuncian en nuestras localidades. Cuando tú le preguntas, maña wincha itzaita, el abuelo, tu papá, te mira y te dice, ¿no? Yawinche, ¿qué palabra es eso? ¿Por qué? Porque ellos también han ido perdiendo ya ese contacto con el mundo del quechua que era puro. Pues. Para todo había palabras en el tiempo de los incas, para todo había palabra para hacer referencia a algún objeto, a alguna acción, siempre había. Eso, mira, póngase en su cabeza. ¿Cómo podrían haber dicho, pues, saltar, correr, si en esos tiempos no había todavía, en este caso, la intervención de la lengua española? Pero sin embargo, todas esas acciones, todos los objetos, todos tienen nombres, sino que con el pasar del tiempo se han ido olvidando. Entonces, estimados colegas, nosotros tenemos que tener un punto claro que las palabras que no tienen el mismo significado o las palabras que tienen diferentes equivalencias, nosotros las vamos a considerar como diversidad dentro del quechua porque nosotros somos parte del quechua central. Profesor, la pronunciación podría variar, como cualquier lengua, eso podría variar, pero recuerden, estimados colegas, que la escritura es estandarizada. Entonces, cuando uno aprende a leer, a escribir, a comprender un texto, ya tiene que ir metiéndose en su coeficiente, en su cabecita, que el aprendizaje del quechua parte desde un quechua estandarizado. Por ahora, no nos peleemos, no busquemos dividirnos y decir, profe, enseñe solamente el quechua ancashín, el quechua guanuqueño. No, porque eso no nos va a llevar por un buen objetivo. No vamos a completar nuestro objetivo. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando nosotros entramos a una evaluación de lenguas originarias, la que ya se está aproximando, estimados colegas, olvide tu guanuqueño, tu ancashino, todo es quechua central. Y lamentablemente, nosotros nos tenemos que ir preparando pues para ello. Digo lamentable porque muchos todavía nos sentimos muy identificados con nuestra lengua, cosa que no queremos ir aprendiendo algunas palabras. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, con ese preámbulo empezamos con un análisis muy sintáctico. Muy bien. Voy a ir compartiendo así para que se vea muy bien. ¿Qué nos dice por aquí, estimado colega? El quechua es un idioma con respaldo histórico y normativo. Por ahí ya debemos tener en claro. Recordemos, el quechua, estimados colegas, no es que nace del vacío.
ustedes tienen que tener en cuenta que desde el año 1985 ya se ha ido promoviendo, estimados colegas, las grafías, el uso de las letras, el uso de la escritura en el quechua. No hablo solamente en el quechua central, sino también en el quechua en su conjunto. Entonces, la resolución ministerial 1218 del año 85 es el primer paso que se da como algo documentado y que esto sirve pues como resultado, sirve como un respaldo, como un marco normativo para que nosotros podamos trabajar en el quechua central. Recuerden que esta subdivisión se toma pues partiendo desde la postura de Alfredo Torero. Él pues da una iniciativa para ir dividiendo, pero no lo dividen porque les da la gana, ¿no? No, muy bien, acá vamos a juntar a Ancash, a Huánuco, vamos a juntar a Pasco, eso están cerca, cerca, no. Ustedes se darán cuenta, estimados colegas, que en muchas ocasiones nuestra lengua tiene bastante similitud y también se difiere de otras variantes. En el caso de Wambra, en Ancash se dice Wambra, en Huánuco se dice Wambra, en Junín la pronunciación es distinta, Wamla, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Wamla. Por eso es que un poquito lo han separado al quechua huanca, porque tiene más diferencia con respecto a Huánuco, Ancash, Pasco, Lima provincias. Pero ya tenemos un respaldo normativo, ya tenemos algo concreto, ya tenemos algo para mencionar que esto está justificado. Eso tenemos que ir recordando. No nos olvidemos, estimados colegas, que cuando nosotros trabajamos en el quechua central, vamos a ir centrándonos de este marco normativo. Resolución ministerial 1218. Un ratito, por favor. Ya, continuamos, ¿sí? Continuamos. Entonces, estimados colegas, el alfabeto quechua no es un dialecto informal, es una lengua informal. Posee reglas ortográficas de puntuación oficializadas para garantizar su preservación escrita. Entonces, ya tenemos nosotros reglas ortográficas, el uso de las grafías y todo ello tenemos que considerarlo dentro de nuestro aprendizaje. Por aquí hay una pregunta, vamos a ir cediendo el espacio para que pueda responder, hacer su pregunta. ¿Hay alguien? Nadie, ¿no? Yo era el que levantaba mi mano. Ya, listo, continuamos entonces. Si hay alguna pregunta, me escriben al chat para ir sacándoles de las dudas, cosa que todos estemos muy concentrados y sobre todo el aprendizaje sea significativo. Bien, continúo entonces. ¿Les parece familiar esta imagen? El duelo de los alfabetos. En el español, nosotros tenemos 22 consonantes y 5 vocales. Mientras que en el quechua tenemos 18 consonantes y 6 vocales. Todos estamos de acuerdo hasta ahí. Y las grafías que difieren, si ustedes se dan cuenta, está pues cha, ya, sa, fra, sha. Son esas grafías que van difiriendo con respecto a ello. Recuerden, esto es lo que nosotros debemos tener claro. El número de consonantes que nosotros vamos a utilizar en el quechua, el número de vocales que vamos a tener en cuenta al momento de la escritura. No nos olvidemos eso, por favor. Si nosotros no tenemos claro esto, vamos a cometer muchos errores. Esto es lo que nosotros debemos de aprender, estimados colegas, para tener claro
para tener conciso cómo se escribe en el quechua. Por aquí tenemos que partir. Y cuando ustedes, estimados colegas, empiezan a aprender el quechua, siempre guíense de este abecedario. ¿Ya? Por aquí tenemos nuestro achaguaya y al otro lado tenemos el abecedario o alfabeto en el castellano. Vamos a ir viendo todo lo que se va repitiendo en un primer momento. ¿Les parece? Vamos a ir poniendo todo lo que se va repitiendo. Mira, todo lo que se va repitiendo. Un ratito, voy a dejar de compartir para pasarlos esto después y puedan, en este caso, ir repasando también. Miren, todo lo que se repite, a ver, todo lo que se repite, vamos, junto conmigo, va a ver qué grafía, vamos a empezar de la izquierda a la derecha, ¿les parece? A, un poquito más gruesito, vamos a ponerle más gruesito, ya, otro color. Todo lo que se repite con rojito, mira, tenemos A. En el alfabeto castellano también existe la A. ¿Está bien? Listo. Vemos A, cha. ¿Existirá? Se dan cuenta que no existe ni la A, vocal alargada, ni cha. Recuerden, estimados colegas, todo lo que está acompañado con la A es para cuestión del nombre, del sonido de la grafía. Solamente limítense a observar lo que es el abecedario. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, volvamos aquí. Ya. No tenemos A, no tenemos cha. Mira, ¿cómo suena esto? ¿Cómo suena esto? En el quechua, su sonido es como en el castellano, reemplazando a ja, ju, ji. Ya, así va a sonar en el quechua. No va a sonar, no va a ser muda, como es en el castellano. Entonces, existe esta letra, pero su sonido, recuerden todos, por favor, pero su sonido es como si fuera la J. Es como si fuera esta de aquí. Entonces, de una u otra forma, esta grafía va suprimiendo al H. Entonces, esto no vamos a tener en cuenta para nuestra chaguaya. ¿Por qué? Porque va a sonar como esta va a sonar. ¿Está bien? El sonido universal de la I en castellano, en quechua, en inglés, en cualquier lengua, en portugués, va a seguir sonando sí, va a seguir sonando. Se dan cuenta que aquí también existe la I. Vocal alargada. No hay, pues, manancancho. No existe. ¿Eh? Profe, ahora, ¿qué tenemos? K. ¿Recuerdan ustedes que dicen K de kilo? ¿Sí o no? K de kilo. ¿Sí o no? Ese es un ejemplo que siempre nosotros vamos recordando, ¿no? Profesor, ¿cómo voy a escribir? ¿Con K de kilo? Su sonido en el quechua efectivamente se va a referir a un sonido onomatopéyico. Y por lo tanto, aquí pues sí suena como K de kilo. Pero profesor, entonces si esta K existe ya aquí también en el castellano existe, pues sí. Y aquí su sonido es bastante relacionado, bastante parecido, porque cuando tú pronuncias K, Q va a ser lo mismo. K, Q va a ser lo mismo. ¿Ves? Suena igual. K, Q. Y si por favor usted docente pone ki, también su sonido es igual. Ki. K, Q, ki. El mismo sonido que nosotros estamos acostumbrados en el castellano. El mismo. Así que esto ni para confundirnos. Bien, ahora pasemos, estimados colegas, a lo que es la L. En el castellano es pues L. Y en el quechua, ¿cómo sería? Su sonido sería la. No se olviden. Toda grafía en el quechua, su terminación es en A.
En cambio, en el castellano todavía difiere. En el quechua no. En el caso del castellano decimos L. En el quechua simplemente la. Muy bien. La doble L no existe en nuestro alfabeto abecedario del castellano, pero en el quechua sí, como su sonido antiguo. Pues ustedes saben que llama, llanta, ¿ve? Esto normal suena en el castellano, tal como suena en el quechua. Llanto, limpu, limpi, ¿ve? Sigue sonando igual. No existe en el castellano porque esto se considera como doble L, pero en nuestro quechua sí existe y su sonido va a ser ya. No nos olvidemos, ¿ya? Sonido ya. Bien, ahora pasemos a ma. En el quechua ma y en el castellano m. ¿Ve? En el quechua ma y en el castellano m. Igual, mamá, mamá. Muti, munti, ¿ven? Mucama. Suena igual. La M es un sonido casi universal y que suena igual. Na, nanay, nana. ¿Ven? En algunos lugares dicen nuna, arruna. Suena igual que en el castellano. Sonido, grafía, es lo mismo. Ahora, por ejemplo, esta palabra o esta grafía ñ, igual sigue sonando, tiene el mismo sonido, pero su nombre en el quechua ya es ña, ñacta, ñaupay, ¿ve? Nuestro grupo se llama ñaupay. ¿Qué más? ¿Mm? Ahora, por ejemplo, por aquí, cuando digo ñu, ¿ve? Este sonido es como si fuera universal, no se cambia, solamente el nombre, ¿no? En el quechua ña y en el castellano, estimados colegas, también su sonido es ña, ñato, ¿ve? Para que digas ñato, suena con ña, 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 igual que en el quechua, ñactza, ñaupaj, ñantu, ¿ve? Va sonando igual. Bien, si ustedes se darán cuenta, la O no existe, manancanchu. Entonces, si tú quieres escribir con O, ya debes dejar de lado esa O, salvo para préstamos. Y eso más adelante vamos a ir aprendiendo, salvo para préstamos. Por ejemplo, pakchi, ve, pa, pa. ¿Cómo tú dices? Pues papá, pito, pontó. Entonces, ese sonido es lo mismo, se repite. No cambia, no cambia, sino el nombre nomás está cambiando. Esta grafía lo voy a pintar de otro colorcito, ya lo voy a pintar de otro colorcito, para ir dándonos cuenta que sucede casi la misma transformación que esta acá, ya, que esta acá. Su sonido original sería, recuerdan, eso sería su sonido original. Eso se ha ido perdiendo. Producto del bilingüismo, ahora nosotros decimos ga. O sea, se ha llevado como al sonido de la G, como si fuera la G. Pero, estimados colegas, su sonido original es tu, cha, cha. Ese es su sonido. Pero nadie habla así, pues, o sí. ¿Quién habla así? Los cusqueños. Pero nosotros para hablar así nos tenemos que esforzar. Nos tenemos que esforzar. Yo personalmente ahorita he sacrificado un poquito de mis cuerdas vocálicas, pero en algunos lugares eso nace solo. Entonces no olvidemos que esto reemplaza pues a este sonido ga, reemplaza ese sonido. Eso quiere decir que la G no existe, al igual que la J no existe para nuestro quechua, pero sí es reemplazado por este sonido. Profe, pero acá mira, existe la Q. ¿Existe la Q? Sí. Como les hacía mención, el sonido siempre se va a ir repitiendo. Entonces existe, profe, pero ya más acercándose al sonido de la G. Muy bien. Entonces, ahora por aquí vamos con ra, ra, rucana, ranti, ¿eh? Y por aquí, rana. Son igual, mire, rucana.
rana. Ranti, rana. Suena igual. Ahora, sa, la S, fíjate, senga, sojta, sapu, ¿eh? Suena igual. Entonces, esta S suena igual que esta S. Su nombre cambia, sí, pero el sonido sigue siendo lo mismo. Ya sha no existe en nuestro achaguaya, perdón, en el castellano, pero sí en nuestro achaguaya. Lo vamos dejando un ratito. Ta, tanta, timpui, tumpu. Esta grafía suena pues igual como suena en el castellano. Tortuga, tambor, tombo, ¿no? Tombo al policía, suena igual. Ahora vayamos por aquí por tsa, tsa. ¿Hay? No hay, muy bien. Esto de aquí no es que suene como tra, eso hay que ir aclarando, ¿ya? Sus sonidos, cha, 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 sí, cha, chanca, pa, cha, chompi. Ese es el sonido de esta TR. Pero como siempre les digo, si tenemos que utilizar en el caso de trigo, de truca, entonces utilízalo. Pero ya sabes que su sonido va por aquí. ¿Está bien? Ahora vayamos con la U, sonido universal. U. Se dan cuenta que esto se va repitiendo por aquí. Lo que no existe son pues esta B, esta B doble, que es esta X, perdón, no existe. Pero esta W sí pues existe. Entonces, ¿tengo vocal alargada? No tengo vocal alargada, profe. Tengo la U, tanto en el castellano y en el quechua, y sigue sonando igual. La B lo dejamos aquí un rato. Pero esta gua sí existe, ve. Walki, walki, wauki, waiki. ¿Se recuerdan o no? Aquí Wallaboy, Walter, Wildo, sigue sonando igual. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta es pues el sonido que va emitiendo en el castellano, lo mismo suena en el quechua, a excepción de la ga, la ja, la o y la e, excepción de ellos. Pero siempre se va a trabajar con ellos. No olvidemos, estimados colegas, que esta grafía sería la última. Pues. Ya, grafía ya. Llanta, Yanasa, Yungay. A ver, con Y, ¿qué palabra tenemos con Y? Yoyo, ¿eh? Y va haciendo referencia a lo mismo. El sonido se repite. Todo lo que está con rojo, estimados colegas, todo lo que ustedes están viendo con rojo, es el mismo sonido tanto para el castellano y tanto para el quechua. Eso no va a cambiar. Lo que está de verde, profesor, en este caso sí estamos reemplazando los sonidos. Esta Q suena como G, A, ga, ga. Esta H, ya no su nombre no es H en el quechua, sino es Ja, y suena como J del castellano. Lo que no existe, si ustedes se darán cuenta, estimados colegas, es esta O, pues, ¿ve? Esta O no existe. ¿Qué más no existe? No existe esta B, no existe esta B, no existe esta X, no existe esta X, no existe la Z, Manancancho, no hay, ¿ve? Y por ahí vamos a suponer que aparezca una palabra que tenga el sonido de la Z, por ejemplo, es ¿con qué grafía entonces escribiremos? Entonces, esta Z, este sonido sí, C, esto es reemplazado por la S. Por eso la palabra singular se escribe con S. ¿Ya? Entonces, no olvides, todo lo que tú crees que se escribe con Z, todo lo que tú crees que se escribe con este sonido sí, C,
Eso es reemplazado por esta S. La S suprime estos sonidos. Bien, no nos olvidemos. La S suprime todos sonidos sa, su, si. Todos estos sonidos se escribe con la S. Todos, todos, todos. Bien, entonces ahora ya entendemos que si tú por ahí aparece una palabra con Z y es quechua, no, cámbialo por la S. Eso es uno. Otro, a ver, otro, para que no se olvide. Por ejemplo, vamos a, bueno, voy a escribir de manera incorrecta, ¿ya? Kilo, así ya, vamos a poner así, kilo. Ya mejor pongo el nombre de mi pueblo así, kilo. Así, ¿ah? Mira, así está escrito, kilo. ¿Qué letra del quechua suena ki? ¿Qué letra del quechua nos da el sonido ki? ¿Cuál de ellos? Ustedes deben entender que en el quechua no hay concurrencia vocálica. Nunca, nunca, nunca vas a escribir con dos vocales juntas. Nunca. Entonces, tú tienes que buscar una grafía que te dé ese sonido, pero sin la presencia de dos vocales. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué palabra podría ser? ¿Qué palabra podría ser? A ver, ¿mm? ¿Qué palabra podría ser? ¿Mm? Muy bien, Ángela. Sería nuestra grafía K. Pero, profe, K, ¿por qué? Mira, fíjate, voy a poner aquí de este modo. ¿Qué diría aquí? Ki. ¿Qué dice aquí? Ki. Entonces, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Por cuál de los dos vas a optar? En este caso, por esta aquí. ¿Por qué? Porque no hay concurrencia vocálica. En cambio, arriba hay concurrencia vocálica. Profesor, pero es un nombre propio. Te estoy poniendo como ejemplo. No te me vayas a confundir. Entonces, aquí, estimado colega, este sonido ki va a reemplazar, pues, a esto lo que nosotros estábamos acostumbrados a escribir con él. Y bueno, esto ya saben ustedes que la L normal existe. Profe, si la O no existe, ¿por quién vamos a reemplazar? Recuerden, lo reemplazamos por la U, siempre y cuando está adyacente a la G. Profe, no es que siempre se va a cambiar por la U, es que también existen algunas reglas ortográficas, por ejemplo, como el caso de la fusión de AW, en algunas palabras se suena como O. Por ejemplo, la palabra chaicho, ¿eh? Muchos nos hemos familiarizado a escribir chaichu, pero eso tiene su característica principal que lo vamos a ir aprendiendo de a pocas, poco a poco, cosa que nosotros podamos salir muy, muy exitosos en nuestra capacitación de todos los días que nosotros se las va a ir proponiendo. Muy bien, entonces, estimados colegas, la G no existe. Profe, reemplazamos por la. Esto es la única forma que vas a empezar a escribir de manera correcta. Grábate esto, grábate esto. La Q no existe. Muy bien. Lo escribo por la K. Reemplazo. No debe haber concurrencia vocálica, no existe la O, lo reemplazo por la U, la G no existe, lo reemplazo por la Q. Siempre utiliza solamente esa estrategia. Les comento, yo he dado mi primera evaluación en el año 2015 y bueno, pues como no sabía escribir en esos tiempos, no había academias y nada por el estilo, simplemente hice esto. Bueno, me tomé foto, pues, esto de la chaguaya y dije, si no existe la C para decir la palabra, para decir la sílaba, K, co, o perdón, KQ, para decir KQ, ¿ve? Entonces, si no existe la C, ¿con qué voy a reemplazar? Si yo sé que la C no existe, ¿ve? ¿Con qué voy a reemplazar? ¿Qué grafía del que está a tu izquierda, qué grafía del que está a tu izquierda te da pues ese sonido K, Q?
si tú sabes que no existe la C. A ver, ¿qué grafía? ¿Qué grafía? Vamos. ¿Qué grafía? Excelente, María, excelente. Profesor, esta grafía no existe. ¿Ve? La C existe, búscalo. No hay, Manancancho. Profesor, por ahí está al lado de la H. No, esto no es C, esto es cha. Entonces, ¿qué haces? Como no existe esta C, profe, simplemente lo reemplazo por la K. Mira, K y luego pongo Q. ¿Ve? Reemplazado. Entonces, salvado por la campana. No existe la C. Ah, pero el sonido es K, Q. Ah, profe, otra letra que me da ese sonido. Ahí está. Eso es la única forma de la que tú tienes que ir familiarizándote para que tu aprendizaje sea súper significativo. Aplica esta estrategia, estoy súper seguro que en un mes no te vas a ir confundiendo ya ninguna grafía. Bien, ahora sí volvemos con las grafías que no existen, ni en el abecedario del alfabeto, ¿ya? Y ni en nuestra chaguaya. Mira, si ustedes se darán cuenta, estimados colegas, voy a poner aquí con celestito, porque si no, si utilizo mucho naranjita, me pueden decir que es la característica, ¿ya? Fíjense, vocal alargada, vocal alargada, vocal alargada, miren, vocal alargada, vocal alargada. ¿Qué decíamos hace un momentito? Profesor, nosotros tenemos 18 grafías consonánticas y tenemos 6 vocales. ¿Dónde están las 6? Fíjate acá. Uno, las breves. Uno, dos, tres. Y las alargadas. Cuatro, cinco, seis. Qué afanidad, profe, de ir poniendo las vocales alargadas. Es que recuerden, el quechua es una de las lenguas que su escritura está bastante ligada, bastante familiarizada al sonido onomatopeico. Por eso cuando digo puno, puno, rima, puclia, mira, va alargándose la vocal. Eso es en nuestro quechua central, porque en el quechua sureño no se utiliza pues como sufijos esas vocales alargadas. Por ejemplo, para ir reemplazando las palabras que han sido refonolizadas y que ya se ha acostumbrado a nuestro quechua, se ha ido considerando pues para diferenciarlas esas vocales alargadas y que poco a poco le vamos a ir aprendiendo. Recuerden, estimados colegas, que en el castellano esta grafía antes existía. Pues. Nosotros hemos aprendido con la che, che de chancho, che de choza, eso existía en nuestra abecedario. ¿Sí o no? ¿Existía o no existía? Existía en nuestra abecedario. Esta grafía también existía. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, existía. Bien, entonces estas grafías ya existían, pues, estimados colegas. Bien, ahora lo que no existía, pero sí nosotros estábamos súper familiarizados, era pues con Sha. Si no, pues de dónde sale Shanti, Iskui, Shoku, Shapra. ¿De dónde sale ese sonido? Desde nuestra cosmovisión, desde el sonido onomatopéyico, desde ahí van saliendo esos sonidos. Por ejemplo, cuando digo Shapra, cuando digo Shapra, profesor, cuando digo Shilyu, este sonido existe exclusivamente para el quechua. Esto no se utiliza en el castellano. ¿Ya? Esto no se utiliza en el castellano. Ahora que lo utilicemos como préstamo, es muy distinto. ¿Ve? Por ejemplo, cuando digo tsaki, un ratito, por favor.
Muy bien. Entonces vuelvo, ¿ya? Entonces cuando digo tsaki, zampa, profesor, pero eso no se asemeja a la estandarización y se debe ir escribiendo con cha. Desde el ministerio hasta el momento están aceptando todavía esos sonidos, razón por la cual existe aquí en nuestra chaguaya. Y si existe, nosotros tenemos que ir promoviendo también su escritura. Pero cuando ya lleguemos al proceso de la estandarización, nos vamos a ir dando cuenta que el sonido va a ir desapareciendo, 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 para ir recuperando su sonido natural, su sonido antiguo, su sonido proto, así se les llama, ¿ya? Y esto le decía cha, 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 ¿eh? Su sonido es cha, chaki, chuspi, pacha, ¿eh? Es su sonido, ¿ya? Pero esto se ha ido utilizando en estos últimos días como complemento, como tra, tri, tru. Así se ha ido utilizando. Pero recuerdan que su sonido es cha, chi, chu. Eso es su sonido. ¿Ya? Muy bien. Por el otro lado, profe, ¿y la B qué vamos a hacer? No existe la B. Su sonido se asemeja a wa. Para que digas vaca, refonalizado, vaca. Para que digas uvas, uvas. ¿Eh? Para eso. O sea, el quechua hablante no puede, pues, pronunciar la B, ni la V ni la B. Ustedes se darán cuenta cómo hablan los gringos. Por más que tengan aprendizajes continuos, cómo hablan el español, cómo hablan el castellano. ¿Eh? Su pronunciación es distinta. ¿Por qué? Porque nosotros, o ellos en ese caso, no han tenido pues el contacto desde una lengua materna. Nuestros niños, ellos son bilingües. Los que están en algunas instituciones, ellos sí son bilingües, hablan correcto el castellano y hablan correcto también el quechua. Eso hay que ir teniendo en cuenta. Muy bien, la C no existe, ya decimos con quién tenemos que reemplazar. D tampoco existe, profesor. ¿Saben? Yo solamente encontré una palabra en el cuaderno de trabajo del quechua, la palabra fitius. Así, con la D. Si ponemos fitius, recuerden que está mal utilizado. Deberíamos decir bien fideus, pero no podríamos considerar fitius. Así encontré en un texto. ¿Qué más? La E no existe. La F no existe. ¿Por qué no existen? Porque esos sonidos no han sido utilizados en el quechua hablado. Recuerden que nosotros sí, pues podemos pronunciar con esas dos, con los dos alfabetos. Pero un quechua hablante no puede pronunciar algunas grafías que existen en el castellano. No puede hacerlo. Y muchas veces nosotros forzamos, hacemos ese traslado, esa transición de nuestro quechua al castellano o del castellano al quechua. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? A ver, voy a activar el audio para que podamos ir avanzando, ¿ya? No sé si está claro, me escuchan, me oyen, me sienten. A ver, ¿alguna pregunta? Audio activado. Sin miedo, sin miedo. Vamos, conversemos, dialoguemos. ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. Bueno, todos están en silencio. Ni modo, continuaré. ¿Ya? Tenemos que hacer la clase más vivencial. ¿Por qué están con temor? Están como sus niños, el primer día de clases, no quieren hablar, ¿no? ¿Mm? Les voy a dar chupetín, ya les voy a poner dar un chupetín al que pregunta primero. ¿Estamos? Algo así como han hecho hoy ustedes, ¿no? Muy bien, continuamos. Profe, ¿la D con qué se reemplaza? No se reemplaza, no existe la D en el quechua, no tiene reemplazo. Solamente puedes utilizar como presta. Sí, el micrófono está ya para que puedan participar. Ya lo activé, ya lo activé. Así que pueden activar su audio y pueden participar normal. Ya, muy bien. Bueno,
Entonces continúo, voy a silenciarlos para que no me interrumpan, que sé que ya nos están interrumpiendo, voy a continuar. Bien, entonces queda claro todo lo que es nuestro Achahuaya. ¿Ya? Yo lo voy a grabar esto y les voy a compartir en el grupo para que ustedes puedan, en este caso, diferenciarlo, puedan revisarlo una y otra vez, pero estos ejemplitos sí los voy a borrar, ¿ya? Para que puedan ir viendo, revisando, repasando. Esto los voy a compartir en PDF. ¿Está bien? Listo. Continuamos entonces. ¿Cuál es el error frecuente que nosotros vamos cometiendo? Recuerden que son dos mundos distintos, son dos mundos paralelos. Aprender Chaupinquecho, quechua central, estimados colegas, exige reconfigurar nuestra lógica. ¿Por qué decimos que tenemos que reconfigurar nuestra lógica? Cuando yo comunico en castellano, hasta mi tono de voz cambia. Ay, laco y manola mi caicayanqui y chatico, cushi cushi laco. ¿Eh? Pero cuando hablo en castellano, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados colegas? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, espero que estén felices, contentos. Mire, ¿cómo cambia? Hasta el tono empieza a cambiar. Y muchas veces nosotros los que estamos aprendiendo quechua, queremos aprender como si fuera el español, como si fuera el castellano. O lo peor, queremos traducir en quechua tal como está en el castellano, palabra por palabra. Algunas veces, por ejemplo, cuando hice traducciones, algunos que me sugerían este trabajo me decían, no, pero profe, falta esta palabra. Si yo, por ejemplo, te digo, ¿no? Nogapa, paimi warme, noga paimi warme. Si estoy diciendo eso, por ejemplo, en el quechua recuerden que es muy redundante cuando digo noga papá y mi guarme. De mí, ella es mi mujer, te decía. Pero si yo voy al castellano, si quiero traducirlo de manera correcta, voy a decirlo así, nosotros decimos, ella es mi enamorada, o ella es mi mujer. Ya no, ya de mí, mi mujer, no. Entonces, son formas distintas, son dos concepciones distintas que tenemos que ir teniendo en cuenta. No podemos hacer el mismo ejercicio, la misma forma de traducir del castellano para el quechua. Entonces, para adaptarnos a todo ello, estimados colegas, vamos a ir adoptando tres nuevas reglas fundamentales de pensamiento que a continuación voy a presentar. ¿Ya? Todos imagínense un trencito, ¿ya? Imagínense aquí un trencito. ¿Está bien? El orden gramatical, estimados colegas, es lo siguiente. Sujeto, objeto, verbo. Recuerden, así funciona en el quechua. Siempre la acción, la habilidad va a cerrar el pensamiento. No olvides eso. La acción, la habilidad cierra el pensamiento. En el castellano no funciona así. No puedo decir yo arroz como. ¿Cómo suena? ¿Suena bien? ¿Qué me estarán diciendo? Ay, ese profe de quechua ya se ha confundido al hablar. Esa es la forma como yo he estructurado en el quechua y quiero trasladarlo igual al castellano. Eso es lo que no debe de pasar. Recuerden, el motor, el verbo en el quechua va al final. Fíjense aquí en las grafías, fíjense aquí en las grafías. Mira, ¿cómo está? Esta es nuestra locomotora, esta es la locomotora de Porky, ¿ah? Esta es la locomotora de Porky. Turun, 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 todo lo que está guardado pues ahí en el Parque de las Murallas. ¿Está bien? Este es el motor. El motor va a ser el verbo, estimados colegas, no te olvides. Eso es el motor. En el quechua, tu motor va a ir al final, tal como está aquí en la grafía. Va a ir ahí, al final. ¿Para qué? Para que cierre la idea, para que cierre el pensamiento.
Les ponía este ejemplo sencillo, les decía, estimados colegas, voy a poner esto, por ejemplo, yo como pan. Mira, yo como pan. ¿Cuál es el motor? El motor es el verbo. No te olvides, esto es el motor. ¿Ya? Esto es el motor. ¿Qué te decía? Profesor, esa es la lógica, pues, del español. La lógica del español es sujeto, verbo, objeto. Esa es la lógica del español. Pero en el quechua no pasa eso. En el quechua, el motor tiene que ir al final, cerrando el pensamiento. Eso quiere decir, estimado colega, que el orden es sujeto, objeto, verbo. No te olvides, sujeto, objeto, verbo. Mira, si nosotros quisiéramos traducir tal como está en el castellano, mira, tal como está en el castellano, diríamos lo siguiente, diríamos lo siguiente. Yo, ustedes saben que aquí diría noca, y la escritura estandarizada sería ñoca. ¿Cómo? El verbo comer, mikui, mikui. Voy a ponerlo así. Tanta, perdón, pan, se dice tanta. Listo, listo, profe, tanta, tanta, ya. Ñoca, mikui, tanta. ¿Eh? Pero esto falta todavía conjugar. Y cuando conjugo la acción de primera persona es pues con su vocal alargada. Noga, mico, tanta. Y igual, no cuadra, ¿ve? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Profe, mira acá, por favor. Primero el sujeto. Mira, el sujeto cambia o no cambia. No cambia, ¿ve? En ambos lados, sujeto lo mismo, sujeto lo mismo. Entonces, ¿qué cosa hacemos, profe? Acá simplemente pongo yo. ¿Qué es lo que se está moviendo? Se está moviendo el verbo. ¿Cuál es el verbo, colegas? ¿Cuál es el motor? Hemos dicho mikui, conjugado sería miku. Siempre cuando tú planteas una oración, estimado amigo, colega, siempre eso tienes que poner al final. La acción, no te olvides, poner al final. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides, acción al final. Entonces, ¿a cuál es el objeto? El objeto es tanta. Pero miren, voy a leer tal como está. Yoga tanta miko. Para los que estamos para los que están aprendiendo quechua, profe, chévere, ya está muy bien, excelente, maestro. Pero aquel que ya tiene conocimientos del quechua, estará diciendo, le falta algo, profe, le falta algo. Y efectivamente le falta pues aquí un sufijo para que esa acción empiece a ejecutarse. Y ese sufijo es el sufijo ta. Más adelante vamos a ir aprendiendo cuál es la función de este sufijo para que todos tengamos en cuenta por qué yo lo estoy utilizando de ese modo. Recuerden que acá diría ñoca tantata miku o ñoca tantata miko. El problema de muchos de nuestros colegas es lo siguiente. Quieren ir aprendiendo teniendo en cuenta incluso, estimados colegas, el sonido. Quieren parecerse a Lenin. Recuerdan que la escritura está basada en sonidos onomatopéyicos. Y si tú lees ñuca, así, ñuca, tanta tamiku, está bien. Si tú dices ñuca, tanta tamiku, está bien. No hay ningún problema, porque en oralidad hay diversidad de forma de cómo nos comunicamos. Y si tú estás aprendiendo el quechua, no te asemejas a lo que yo te estoy diciendo. Lee tal como está. Poco a poco vas a agarrar, te vas a familiarizar con la forma de cómo te comunicas o dependiendo de las personas que están a tu frente. Poco a poco. Pero no te desesperes. No te asemejes
al ponente, no te asemejes a alguien, algún colega que está a tu lado y dices, no, eso se dice así, se pronuncia así. Aprende leyendo tal como está. Ñuka tantata miku. Sí, listo. Nadie te va a juzgar por qué hablas así. Nadie. Porque nos vamos a ir entendiendo. ¿Está bien? ¿Estamos claros? ¿Mm? Ah, claro, pues José. Muy bien, Elba. Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Ves? Eso es lo que estaba viendo. Excelente. A ver, borramos, pasamos a la siguiente lámina. No se olviden, sujeto, objeto, verbo. Muy bien. Mira, el género no existe en la palabra, se construye por contexto. ¿Eso qué quiere decir, profe? Yo les pongo ya un ejemplo aquí, vamos a partir por aquí. Y desde la imagen, ¿a quién le pondremos esto de aquí? ¿Al varón o a la mujer? ¿A quién le ponemos? ¿Mm? ¿A quién le ponemos? ¿Al varón o a la mujer? ¿Mm? ¿Sabemos ya o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Se sabe o no se sabe? Por ahí nos dice el varón. Pero yo he visto también a las policías mujeres que se ponen ese gorrito. ¿Mm? Profe, pero de la mujer es un poquito más diferenciado, es un poquito más alargado, algo así podemos decir. Pero a simple vista, estimados colegas, nosotros no podemos diferenciar, pues. Es como por ejemplo, como esta palabra. Yo digo algo o algo. Yo les pregunto, ¿es macho o es hembra? A ver, cuando digo algo, ¿es macho o es hembra? ¿Mm? ¿Qué es algo? ¿Qué me dice el público? ¿Es macho o es hembra? Ah, claro, pues, profe, es ambos. No sabemos, pues. En cambio, en el castellano sí sabemos. Si yo te digo perro, ¿eh? ¿Qué sabes? Ah, perro, profe, esto es macho. Pero si te digo perra, perra, ¿qué es? Macho, o hembra. Profe, hembra, pues. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Perra, hembra. Pero para decir eso en el castellano, ¿qué tengo que hacer? ¿Mm? ¿Qué tengo que hacer? Profe, tu palabra base va a ser pues algo, ¿ya? Y a esto tú vas a añadir ya sea macho o hembra. ¿Cómo se dice? Macho, se dice orgu. Hembra, ¿cómo se dice? China. ¿Eh? Esto es en cuestión de los animales. Orgu, china. Orgu macho y china hembra. Pero recuerden, estimados colegas, que en el quechua las cosas funcionan distintas. ¿Quién va primero? El que califica, el modificador, macho, hembra. Entonces, ¿qué pongo aquí? Orgu, algo. Cuando digo orgu, algo, ahí sí ya pues sé que es macho. Si digo china, algo, si digo china, algo, ahí ya sé qué cosa, que esto es hembra. Entonces recordemos, el género no existe en la palabra. Esto se va a ir construyendo por el contexto. Say China algo purica, China algo no pues, corricachanqui, maipa pues purikunki. ¿Cuántos de sus mamás, sus abuelos ha dicho así? China mishinoga paranqui. ¿Ve? Orgu alguno maicho punukunki. ¿A cuántos les han dicho? ¿Ve?
Entonces, eso hay que ir teniendo en cuenta. ¿Está bien? Allí kumanaku. Allí koyuikan manaku. Tantiacaikan kumanaku. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Mm? Pulgar arriba si me están entendiendo. ¿Ya? No, no, José. En el quechua nunca hay tilde. Ya salvo que la palabra sea un préstamo. Es nada más, ¿ya? Cuando hay mayor sonido de voz, se va a utilizar la vocal alargada. Eso sí. ¿Bien? Ujú. Muy bien. Entonces, voy avanzando, ¿ya? Voy avanzando. Miren, algunos colegas siempre van mencionando profesor, esa palabra significa tal cosa, esa palabra significa así, esa palabra significa así. Me estás enseñando mal. Así no es. Recuerda, una palabra puede contener múltiples universos. Por eso se les dice polisémico, porque una palabra puede tener varios significados. No te olvides, una palabra puede tener varios significados. ¿Eso qué quiere decir? Que va a depender del contexto, ¿ya? Va a depender del contexto, la forma como nosotros vamos utilizando esta palabra. Ñaupa, a ver, ¿qué será pues ñaupa? ¿Qué dicen ustedes? Ñaupa, imaraj ñaupa, imaninanraj ñaupa. ¿Mm? A ver, vamos a escribir en el chat. ¿Qué sonidos o qué equivalencias vamos a tener de ñaupa? A ver, ¿qué equivalencias vamos a tener de ñaupa? Muy bien, primero, adelante, excelente. ¿Tiempo será ñaupa? Podría ser, ya dependiendo del contexto. Yo por el momento no he utilizado ñaupa como tiempo. Claro, adelante. Antes, muy bien, Diana. Miren, fíjese. Mira el contexto que le estamos dando a esta palabra. Primero, estamos poniendo ñaupa, en este caso, como adelante. Adelante. Luego, contexto B, primero. ¿Eh? ¿Qué más? Contexto C. ¿Qué han dicho? Antes, antiguamente. ¿Eh? Antiguamente. Eso es otro contexto. Otro contexto, líder. ¿Eh? Líder innato. ¿Por qué creen que nuestro curso o el grupo que yo tengo a cargo se llama ñaupaj? Porque siempre estamos adelante, siempre estamos primero, siempre estamos innovando y siempre vamos liderando. Entonces vamos a tener en cuenta que una palabra puede tener varios significados. No te limites, estimado colega, a que una palabra solamente se puede utilizar como un sola equivalencia. No es lo único, puede ir considerándose en varios contextos. ¿Sí? Hay kumanaku. Profe, otra palabra. A ver, vamos a hacer una equivalencia con el castellano. Por ejemplo, la palabra llama, ustedes saben que tiene varios significados. ¿Eh? Llama, la llama del amor. ¿Ves? ¿Se recuerdan o no? El fuego, pues. Llama del verbo llamar. Llama, animal. ¿Ve? Mira, teniendo en cuenta diferentes contextos. Entonces, no nos cerremos, no nos limitemos en mencionar que una palabra sí o sí tiene que tener su mismo significado. No nos limitemos en eso, por favor. Siempre tratemos, estimados colegas, de ir teniendo en cuenta que una palabra puede tener diferentes equivalencias. Por ejemplo, el que más se utiliza también es la palabra ashma, de ashmay.
Si es verbo ashmai, criar, ¿eh? ¿Qué más podría ser ashma? Animal, ¿eh? Otro, yanukui. En algunos lugares, yanukui, cocinar. En otros lugares, yanukui hace referencia exclusivamente a sancochar un tubérculo. ¿Están dando cuenta? Entonces, nosotros no nos cerremos, no nos enfoquemos solamente en decir esta palabra significa tal, sino que tenemos que ir teniendo en cuenta que esas palabras tienen pues diferentes significados teniendo en cuenta el contexto. Bien, listo. A ver, tenemos hoy tiempo, sí, nos queda un par de minutos. ¿Ya? Muy bien. Miren, estimados colegas, esto a manera de anécdota, ¿ya? A manera de anécdota, les voy comentando lo siguiente. Aquí, según la imagen, nosotros tenemos dos mundos distintos. El mundo civilizado y el mundo que ama a la naturaleza. Yo en el presente año estoy trabajando con instituciones educativas que son monolingües, pero créanme, estimados colegas, que la planificación de una institución monolingüe es como si fuera una planificación sin alma. Carece de algo que un docente y B, que un estudiante de la comunidad andina tiene, que es el amar a la naturaleza, querer a la naturaleza, cuidar a la naturaleza y sobre todo considerar a la naturaleza como si fuera parte suya. Si presento esta imagen es para ir viendo lo siguiente, que en el castellano el orden sintáctico, estimados colegas, es sujeto, verbo, objeto, mientras que en el quechua es sujeto, objeto, verbo. ¿Qué más podemos decir? Neutralidad. O sea, tiene que transitarse, tiene que agregarse, antecederse una palabra para que podamos definir, en este caso, el género. Y también, estimados colegas, la polisemia. Una palabra tiene varios significados. Entonces, si queremos aprender quechua, tenemos que ir construyendo puentes hacia el futuro. No solamente es cuestión de idioma, no solamente es cuestión de hablar de cultura, sino es de preservar nuestro medio ambiente, porque las acciones que se han ido trasladando de generación en generación, las costumbres, ha sido pues a través de nuestra lengua originaria. Entonces, vamos a terminar ahí, estimados colegas. Les agradezco por su participación en esta hora y media de aprendizaje que hemos ido compartiendo con cada uno de ustedes. Desde ya reciban el saludo cordial de parte mía y bueno, pues esperando, estimados colegas, que este tiempo haya sido significativo, que este tiempo esté a gusto de lo que ustedes consideran como expectativa y bueno, pues espero seguir contando en la siguiente clase con ustedes porque queremos que no solamente el docente sea muy bueno en la parte pedagógica, sino también ya de una u otra forma se incluya en el mundo IB, porque ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber, como todo ciudadano, algo que dominamos tenemos que ir compartiendo. Muchas gracias, estimados colegas. Yo feliz, contento de haber trabajado con cada uno de ustedes. Muy bien, ahora sí desactivo el audio y pueden realizar alguna consulta o pregunta. En todo caso, hemos terminado nuestra sesión y nos encontramos el día miércoles, ¿ya? A la misma hora, 7 de la noche y por el mismo canal, en este caso por Zoom. Si alguien desea ver nuevamente el video, ha quedado grabado y está pues en nuestra plataforma Grupo Educativo Ñaupaj. Ahí en YouTube nos encuentran y ahí está el video. ¿Ya? Siempre buscan como Grupo Educativo Ñaupaj y ahí está pues nuestro video. ¿Ven?
esto justamente aquí estamos terminando, está saliendo en directo. Y bueno, ahí sería nuestro encuentro en la próxima oportunidad. Muchas gracias, Dios me los bendiga, cuídense mucho.